Y bueno, la idea es contarles un poco qué es lo que se ha venido haciendo en estos últimos años en Uruguay, en bioconstrucción, que hemos estado, nosotros en el año 96 empezamos el primer proyecto, cuando yo llegué a Uruguay desde Alemania, entré en las casas de la Comunidad del Sur y habían habido varios arquitectos alemanes y yo estudié la mitad de mi carrera acá y la mitad en Alemania. Y cuando volví una cooperativa muy insistente que quería hacerse casas de barro y yo le decía, casas de barro. No tenía mucho contacto en ese momento. Cuando volví en Europa estaba medio de moda, pero no era lo que yo había hecho. Y a través de ellas en realidad fue que empecé a investigar y tomé contacto con la Comunidad del Sur, con los arquitectos de esa comunidad. Había un arquitecto alemán, un arquitecto chileno, empecé a estudiar las casas y entré en esas casas y me parecieron espectaculares y decidí realmente empezar a hacer bioarquitectura y en los últimos, estaba sacando cuentas, casi 20 años, he hecho solamente bioarquitectura, o sea, he construido junto con diferentes arquitectos, colegas, con los cuales me fui asociando en diferentes oportunidades, siempre en EcoAeco, que es el estudio de arquitectura nuestro. Hemos hecho muchos proyectos de viviendas, hemos ayudado a otros constructores, hemos ayudado a cooperativas, hemos hecho proyectos sociales de un centro CAIF y algunos otros proyectos de escuela y un centro también de las Violetas ahí en Carrasco Norte. Y bueno, y esta es un poco una recorrida de cosas que hemos hecho nosotros y ha hecho otra gente también acá en Uruguay. En la parte de detalles van a ver más cosas que hicimos nosotros porque yo no tenía fotos de los otros arquitectos con detalles de sus obras, entonces como que desarrollé más lo que trabajamos nosotros. Pero al principio, cuando hablo de todas las técnicas, ahí hay obras de varias, la mayoría, aunque no lo crean, de arquitectas, que somos 3 mujeres las que empezamos con la bioconstrucción en Uruguay. Rosario Echevarne, Cecilia Alderton, que fue la primera, y yo después cuando llegué de Alemania me sumé a ellas. Y las 3 con características muy distintas y hemos como impulsado en el tema de la bioarquitectura en Uruguay. Bueno, esta foto para mí es maravillosa y es muy significativa y es nuestro viejo rancho de barro, ¿no? Un poco puse esta foto porque creo que está buenísimo entender que las casas de tierra siempre estuvieron. Fue lo primero que el ser humano hizo cuando empezó a construir, fue buscar qué tenía como la naturaleza del lugar y así surge la arquitectura, digamos. La arquitectura después fue evolucionando a medida que va evolucionando el cerebro humano, a medida que el ser humano se va desarrollando, a medida que la ciencia se va desarrollando junto con el ser humano o el ser humano junto con la ciencia, va desarrollando diferentes tipos de arquitectura, pero en principio lo que hicimos hace muchos miles de años atrás fue tomar lo que teníamos y con eso nos protegimos de las inclemencias del tiempo, ¿no? Algo muy importante, casi la mitad de la población del mundo vive en casas de tierra. Nosotros que vivimos en estos países así donde hay casas de material, ¿no? Porque las de tierra parece que no fueran de material, nos creemos que la mayoría de la gente vive en casas de ladrillos o de bloques o de cemento, y no es así. O sea, casi la mitad de la población del mundo vive en casas de tierra, en casas hechas con materiales naturales, ¿no? Y no necesariamente son ranchos, ¿tá? Sino que en algunos lugares simplemente se mantienen tradiciones, ¿no? En los países árabes, en África, en los países, en la India, en los países quizás menos desarrollados se mantienen las tradiciones de una arquitectura más natural, más vernácula. No hay tanto desarrollo intelectual, entonces el ser humano no hace de la arquitectura una expresión de sus capacidades, ¿tá? Sino que simplemente lo usa como una herramienta como un cobijo y una parte de la vida y no como un fin, sino como un medio, ¿tá? Esa es la diferencia quizás que se podría decir entre una arquitectura y la otra. Pero existen desde lo vernáculo, ¿no? Estas casas talladas en la zona arcillosa, hasta viviendas en Nueva Zelanda de alto costo hechas con tierra apisonada. Usa muchísimo en la zona de Nueva Zelanda, de Australia. Alta tecnología en bioarquitectura, hacen unos encofrados
muy carísimos y muy buenos, y con pisones electrónicos hacen unas casas impresionantes, lo pueden ver. Esto es en Bali, son unas casas que desarrollaron en esa zona, que por la foto nos damos cuenta que es una zona muy caliente, porque no tienen ventanas, ¿no? Sabemos que las ventanas es lo que realmente hace que las casas, el intercambio, digamos, de temperatura en las casas sea más frecuente y perdamos, digamos, calidad térmica. Ahora les voy a contar un poco por qué las casas de tierra, mientras más cerradas, mejor. Esto es en Nuevo México, que se trabaja mucho con el bambú. Ellos tienen un tipo de bambú, como en Colombia, que se llama guadúa, que tiene una capa súper gruesa y que se pueden hacer lo mismo que en la China, construcciones de bambú impresionantes, ¿no? O sea, nosotros tenemos buen bambú también, acá en el Uruguay, la tacuara, tenemos determinados tipos de tacuara que tienen una pared muy gruesa y que se podría también hacer mucha cosa. Estamos como experimentando en nuestro centro, ¿viste? La utilización de esa caña para proyectos más estructurales, así, de geodésicas y ese tipo de formas. Y realmente es muy buena también. Estas son casas de alto costo en adobe. Les quería mostrar primero esto antes de empezar a hablar de Uruguay, un poco para situarlos en lo que es la bioarquitectura, ¿no? O sea, lo que se considera bioarquitectura. Para mí la bioarquitectura es la arquitectura que usa los materiales que nos da la naturaleza del lugar. Y desde ese lugar está en armonía con el entorno y con el medio ambiente. Y hay otra definición también importante sobre lo que es bioarquitectura o arquitectura sustentable, que es una arquitectura que se trata de que use la menor cantidad de energía. Ahí entramos un concepto muy importante que es el de la energía, la menor cantidad de energía para la realización de una casa. ¿Qué quiere decir eso? El menor transporte, que el material que yo utilice para su elaboración necesite poca energía, o sea, el cemento, por ejemplo, necesita esos altos hornos para fabricar el clinker, después las moliendas, ¿no? O sea, es un material que energéticamente es muy costoso y esa energía hay que producirla y eso es muy costoso y además es muy degradante para el medio ambiente, ¿no? Entonces, todo lo que, ¿cómo se llama?, utiliza la mínima cantidad de energía se puede considerar una arquitectura sustentable o ecológica. Por eso muchas veces me preguntan, ¿y usamos ventanas de aluminio? Y yo digo, ¿por qué no? ¿No? O sea, si a mí una ventana de aluminio en una casa me dura 50 años sin tenerla que pintar ni mantener, se cierra y abre bien, a la larga quizás sea más ecológica que una ventana de madera que yo tengo que pintar cada 2 años, que después no me cierra, que tengo un problema de puente térmico en la casa, que se me enfría en el invierno, que se me calienta en el verano. Entonces, o sea, también está el concepto de pensar en la ecología a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la acción que va a tener en el planeta, no tiene que pensar a corto plazo, sino en general a largo plazo. O un plazo por lo menos de la mitad de la vida de uno, ¿no? Es decir, bueno, si voy a construir una casa y la voy a utilizar 50 años, voy a tratar de utilizar materiales que no tenga que mantener durante mucho tiempo, que no me implique mucha energía, inclusive mía y de mi familia, que puedo utilizar después ese tiempo para otras cosas, que no tenga que estar manteniendo todo el tiempo mi casa. Y eso se logra a través de materiales y también a través de un buen diseño, ¿no? O sea, el diseño también hace a la arquitectura muchísimo. Bueno, acá hay otros ejemplos de arquitectura. Estas son obras de Minke, que es mi maestro con el cual yo terminé de aprender. Al principio experimenté un poco sola y después que lo conocí, hice la traducción de sus libros. Él afinó muchísimo de lo que yo ya venía haciendo y aprendí mucho con él. Y hicimos con él en las Sierras de Rocha incluso una cúpula que después la van a ver, que fue una experiencia muy linda en una comunidad. Y esta es la casa de él en Alemania. Y este techo que ven acá es el que estamos haciendo ahora en los talleres de Campo de Corazones. Es un techo Hogan, que es como el de los indios Hogan. Nos está dando un laburo total, pero ahí va, casi pronto.
mucho más trabajo de lo que pensábamos. Bueno, una cosa importante, ¿por qué usar bioarquitectura? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos haciendo casas de tierra y no entramos en el hormigón, en el ladrillo, ¿no? Porque favorece a la salud. ¿Tá? O sea, las casas de tierra absorben 30 veces más humedad ambiente que cualquier otro material de construcción. O sea, la tierra arcillosa, la greda, tiene la capacidad de absorber 30 veces más humedad que cualquier otro material de construcción. En este país lo que nos mata es la humedad. Nosotros no tenemos problemas de altas temperaturas ni de bajísimas. Tenemos un problema de humedad. Yo les aseguro que yo vivo en una casa de tierra, ahora lo puedo decir, antes cuando daba estas charlas no lo podía decir, y realmente es impresionante, o sea, no tenés los hongos en los zapatos, ni la ropa con olor a humedad, te vas de tu casa un mes y volvés y todo está igual. No tenemos campana en la cocina y hacemos comida y no tenemos olor de la cocina en el comedor. Realmente es impresionante, ¿por qué? Porque el barro es un gran regulador humídico. Absorbe humedad cuando hay de más y la larga cuando hay de menos. ¿Tá? Esa es una de las propiedades más importantes del barro, de la tierra arcillosa. Por lo tanto, al tener esa cualidad de absorber y largar humedad, manteniendo siempre entre un 50 y un 70% dentro de la vivienda todo el año, ¿tá? Favorece la respiración sana, o sea, no tengo, la gente que tiene problemas de asma sabe perfectamente que la humedad para la gente que tiene asma es terrible, porque tú cuando respirás un aire cargado de agua, ¿no? O sea, de humedad, tenés que hacer mucho más fuerza para inspirarlo que cuando está seco. ¿Tá? Pero al mismo tiempo, si está muy seco, y eso le pasa a la gente que tiene calefacción con losa radiante, le vuelan las bacterias y los virus cada vez que camina. Cuando vos tenés losa radiante en el piso, cada vez que caminás y el aire está seco, haces convección. Entonces, lo que está en el piso, cuando yo camino en el invierno, vuela. Y empieza a hacer este movimiento y automáticamente... ¿tá? Y por eso la gente que tiene calefacción con losa radiante vive resfriada en el invierno y engripada. ¿Tá? Porque los bichos están, como el aire está seco, en vez de estar en suspensión, en muchas oportunidades caen al piso y cuando vos te movés, te los respirás. ¿Tá? Entonces, lo ideal es mantener entre un 50 y un 70% de humedad todo el año en una casa. Además, calefaccionar una casa que tiene entre un 50 y un 70% de humedad es muy sencillo, porque vos prendés una estufa de alto rendimiento un rato y ya la casa está caliente. El tema es calentar una casa húmeda. ¿Tá? Y después el tema, bueno, de los huesos, ¿no? O sea, de la artrosis, la artritis, que son enfermedades que también con el tema de la humedad son agravadas. En las casas de la gente que vive en casas de tierra tiene inclusive esa ventaja. Y además te aísla de las ondas electromagnéticas y no emana gases tóxicos. ¿Tá? Yo desde mi cuarto no puedo hablar por celular. No hay manera. Desde mi cama, o sea, hay un punto que suena, pero donde me mueva medio centímetro, se apaga. O sea, tengo que acercarme a la ventana para poder hablar por celular. Es medio complicado con el internet, porque no. Internet inalámbrico no funciona. No funciona muy bien. Tengo que estar, ¿viste?, calculando dónde es que viene la señal y donde tenés una pared de barro, no hay manera, no pasa. ¿Tá? Bueno, eso con respecto a las características de por qué las casas de tierra. ¿Tá? Técnicas utilizadas en Uruguay en los últimos años y desde siempre. ¿Tá? Las primeras que se usaron, ¿tá?, las más antiguas, son terrón y fajina. El terrón es el que se corta el pan de pasto y se va levantando. Eso es lo que hacían los gauchos, porque era lo que tenían. Entraban a trabajar en las estancias, se quedaban cuidando ganado o ovejas, y entonces se hacían sus casas con los terrones o con la fajina, que utilizaban los alambres viejos de púa con algunos palos, los tensaban, o si había caña, colocaban cañas, hacían como una estructura y después le llamaban fajina porque era como que era limpiar, ¿viste? O sea, agarraban el pasto, lo mezclaban con el barro y es como que uno estuviese, ¿no?, como trabajando en la fajina, y de ahí hacían, ¿cómo se llama?,
como un entramado y enhebraban estas chilcas o pajonales o lo que hubiera en la zona y así hacían las paredes. Esas son las técnicas más antiguas. Después, cuando vinieron los europeos, trajeron otras técnicas, y entre ellas la tierra alivianada con paja, que se usa mucho en Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos. Los ingleses también la usan, ellos le agregan arena y la llaman cob, pero barro y paja solo se utiliza más en la zona de Alemania y del norte de Europa. Y después, tierra alivianada con viruta, que es una técnica que no sé si hay otra gente utilizándola, nosotros la utilizamos y nos dio muy buenos resultados. Después, y los fardos de paja, que bueno, que a mucha gente le gusta porque es como que la pared la levantás re rápido, pero para mí personalmente creo que igual a la larga tenés otros problemas mucho más complejos, que son que un fardo tiene medio metro de ancho y que te come 1 metro de terreno en el ancho, digamos, y que tenés que hacer 1 metro más de techo para cubrir, ¿no?, las 2 paredes de los costados, digamos, tenés medio metro más de techo para cubrir ese fardo de un lado y del otro, o sea, 1 metro más de techo, y el techo en general es lo más caro en una casa. Entonces a veces es mejor utilizar técnicas de muros más finos que el fardo. Pero bueno, si tenés los fardos, si no tenés mucha mano de obra y muchos amigos que te ayuden, de repente también puede ser viable, porque es una técnica que no usa tanta mano de obra, digamos. Bueno, empecemos. Esta es la primera casa que yo hice cuando vine a Uruguay desde Alemania, es re alemana en su onda. Y esta casa está hecha con tierra alivianada con paja de trigo y tiene aislación en el techo abajo de esa teja, que es como una teja de chapa. Tiene barro y paja también para aislar y después tiene, bueno, el entablonado, barro y paja, y después tiene la teja arriba, ¿no? Y esos son paneles solares para calentar agua, que fueron los primeros que pusimos. Esta la hizo Cecilia Alderton, era el estudio donde ella trabajaba, acá está en Carrasco, en la calle Bolivia, y esta es un ranchito hecho de panes de pasto, o sea, de terrón. ¿Tá? Y la parte de arriba, donde están las botellas, está hecho con fajina, ¿no? Va poniendo las botellas, barro y paja, y va levantando. Esta es una casa de fardos, que está en la zona de, ¿cómo se llama?, de Punta Ballena, que también la hizo Cecilia Alderton. Ella trabaja así con muchos piedra, o sea, zócalos de piedra y paredes y quincho, tiene como un estilo un poco, van a ver, distintos. Y esta es una casa hecha de fajina y techo verde, que a mí me gusta mucho mostrar este proyecto porque es un proyecto conjunto en donde nosotros le hicimos el techo y ella hizo el proyecto y las paredes, entonces trabajamos juntos y fue muy lindo poder compartir 2 estudios de bioarquitectura a una obra. Después, esta la hizo Rosario Echevarne y es una casa en Salto. Una de las primeras casas que hizo ella, en donde tiene un sistema mixto es de adobe, y tiene adobe, pero al mismo tiempo también tiene algo de hierro y tiene algo de hormigón. Es como bastante mixta. Después, cada vez más, ella fue haciendo más y más, soltando más la arquitectura tradicional y confiando más en la bioarquitectura, en lo que hacía en su totalidad. Y bueno, un poco viendo más de cerca cada sistema, la tierra alivianada con paja es algo así. Esta era la casa cuando la empezamos a hacer. Entonces, en esta bañera, en este tanque que ustedes ven acá, mezclábamos el barro con agua y se hace como una barbotina, como una sopa. Después tirábamos con baldes esa sopa a esta bañera y la mezclábamos con la paja y la pisábamos, y después la dejábamos orear. Ahí hay como un entramado de caña, entonces se deja orear de un día para el otro para que quede más mañable, porque la paja de trigo es muy dura y no la podés poner enseguida en el encofrado porque rebota. Entonces, para que quede más mañable, es mejor dejarla de la mañana a la tarde o de la tarde al otro día, y después la poníamos en los encofrados y así hicimos un esqueleto. Esta es una técnica espectacular para hacerte tu casa,
para autoconstructores o para arquitectos que no pueden ir mucho a la obra. Porque es difícil que le erren a hacer mal las cosas, porque la pared ya la tienen, ¿entendés? O sea, la verticalidad de la pared ya está, la forma de la casa ya está, y lo único que tiene que hacer el cliente después, que vos controlaste que todo está bien, es rellenarla. Entonces, en ese sentido, es difícil que te empiecen a quedar los muros torcidos, sino que es bastante sencillo en ese sentido. Aquí están poniendo el barro y paja en el techo, le pusimos un lambriz y después le pusimos 2 alfajías, una a lo ancho y otra a lo largo, para darle más espesor, ¿tá? De 10 centímetros, y ahí le pusimos el barro y paja. Y después le pusimos la teja, esta que es la Tafstyle, que es una teja sudafricana, que es como metálica. Esta casa fue hecha en el 97 y está impecable. Todavía está ahí, tiene más de 20 años casi, 18 años, y ahí está impecable. Este es un invento que hicimos unas doble T de tabla de encofrado, poníamos media tabla abajo, una tabla en el medio y media tabla arriba, y después en el fondo de este terreno había mucha caña, y ahí cortamos la caña de 50 centímetros y la nebramos en el ala inferior, ¿viste? de la doble T, y después le pusimos tierra con arena para igualar, después le pusimos barro y paja, y arriba, en el labio, digamos, de arriba de la doble T, clavamos el entablonado, y es un entrepiso espectacular porque acústicamente funciona muy bien, porque ustedes saben que para la acústica necesitas, por un lado, masa, y por otro lado necesitas aire estanco para el sonido y masa para el golpe, ¿no? Y este más o menos cumplía con las dos cosas, y es muy, muy acústico, funciona muy bien. Acá estamos revocando. Me dijeron que no estaba bueno revocar sin poner una malla, pero nosotros queríamos probar a ver qué pasaba, entonces revocamos a la cal sin poner malla, y en algunos lados se rajó el revoque, porque el problema con los revoques sobre las superficies de barro es que el barro, cuando le entra agua, hincha. Entonces, cuando hincha, te rompe, ¿viste? Te parte cualquier material que lo esté como cubriendo. En general, el revoque exterior se hace de mezcla con un poco de cemento, porque la mezcla es bastante plástica y funciona muy bien con el barro, pero tenés que tener mucho cuidado de que el ancho de la mezcla sea parejo y no te empiece a quedar finita en algunos lados y gruesa en otra, que donde te quede finita, con el golpeteo del agua, con la lluvia, que aquí a veces con el viento tiene mucha fuerza, puede llegar a penetrar, ¿no? Y por algún poro, y entonces ahí si el barro, justo tenés un poco de barro atrás, te revienta y te hace una grieta, ¿tá? No es grave, se abre la grieta, se arregla, digo, no es algo tan complicado, pero bueno, si se toman precauciones, eso no sucede. Este es el interior de la casa, tiene una escalera así media suelta que sube, arriba tiene 2 dormitorios, abajo la cocina, una salita de estar, y una oficina y un baño. Y esta es la zona de entrada. Esta es la entrada desde afuera. Al principio yo hice las casas sobre estas estructuras de metal para que el palo no tocara el piso, para que no se pudriera, pero fue tan engorroso al final sostener esos palos en el lugar hasta que terminabas la estructura, que decidimos clavar los palos y el día que se pudran, cortarlos y hacerle una base de ladrillo y punto, y en vez de andar con esta historia, porque en realidad acá el metal es tan caro que para que esto funcionara bien habría que hacer uno con un eje de este tamaño, ¿viste? Entonces ahí el eje sí funciona bien, pero en donde hagas un bulón de este tamaño, profundo y todo, cada pata de esas te sale 1.000 pesos, es una locura. Tenés 20 pilares, ¿viste? El dueño no le va a gustar mucho que inviertas tanto dinero en un eje. Entonces, en realidad no se justificaba para mí y lo dejamos de hacer para poder tener. Ahora clavamos los palos directamente, compramos palos tratados, y hasta ahora, de todas las casas, en ninguna realmente se pudrió el palo, porque como el alero en general lo tapa, y además tenemos veredas que lo cubren, en general no hemos tenido ese problema como algo grave. Esta es del 97, del 97.
después que hicimos esta experiencia de la casa con el encofrado, que aparte, bueno, esa casa es un hexágono que tiene 2 salas laterales, ¿viste? Poner los encofrados fue... Hasta acá íbamos bárbaro, ¿viste? Cuando tenían que subir al encofrado del segundo piso fue, ¿viste? Entonces empezaron a quedar así las paredes, ¿viste? No quedaron muy parejas. Entonces dijimos, no, encofrado no, vamos a prefabricar todo. Entonces hicimos esta casa que la hicimos en Punta Colorada y se hizo en 2 meses y llevamos todo en un camión. Llevamos los ecobloques hechos y ahí los hicimos con molde, los ecobloques. Llevamos la estructura prefabricada y la armamos en 2 meses. Estos son los ecobloques. Ahí está la estructura ya armada. Le hicimos una platea con un diente, porque las casas de tierra necesitan unas buenas botas y un buen sombrero. Entonces hay que aislarla de la humedad del suelo y aislarla de la lluvia. Entonces le hicimos directamente una platea con un diente y arriba le pusimos la estructura, que incluso los bastidores los hicimos nosotros. Y después arriba el sistema del techo son las doble T, que les mostré en el proyecto anterior. Les enhebramos a esas doble T los ecobloques y la verdad que fue espectacular. Acá ven, ya habíamos puesto las ventanas, ponés toda la eléctrica, enhebrás todo, ¿viste? No hay ningún problema, no hay confusión. Y los ecobloques estaban adentro ya guardados, los iban sacando y los iban colocando. Acá los ven. Primero, siempre techo. Cimentación, techo y después vemos qué hacemos adentro. Y ahí podemos chiviar y cambiar alguna cosa si queremos, ¿viste? Ahí viene el cliente y te dice, porque quiero la baldosita. Le dice, sí, baldosita, no hay problema. Botellita, ya botellita. Porque no hay problema porque tenés la casa techada, ¿viste? Pero si te empiezan a pedir cosas y no tenés un techo y empieza a llover y se te mojan las paredes y, ¿viste? Ahí ya es otra historia, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, siempre tratar de poner el techo primero en una casa de tierra. Aparte, hoy por hoy, con el problema del sol que tenemos en este país, también está bárbaro que los obreros o quien vaya a hacer la casa trabaje bajo sombra, ¿tá? Y no al sol, ¿no? Acá ya están enhebrados los ecobloques y ya empezamos con el revoque de mezcla, que lo hicimos nada más del antepecho para abajo. Del antepecho para arriba se hicieron revoques de barro. Tiene una capa gruesa y una capa fina de revoque. ¿Por qué la diferencia de revoque? El revoque de abajo por el golpeteo del agua cuando llueve. Es por el agua nomás, ¿viste? Y además porque siempre, y si tenés perros o los niños o lo que fuera, el revoque de barro es bastante sensible, ¿viste? Al golpe. Y a la uña. Y Entonces, el revoque de, ¿cómo se llama?, de mezcla es más seguro para eso. Bueno, esta es la tercera casa que hicimos y fue la primera casa de adobe, ¿tá? 500 metros cuadrados, ¿viste? Así no te gusta la sopa, 2 tazas. Empezó siendo un proyecto chiquito, es el hijo de Leticia Darenberg, le hicimos esta casa en José Ignacio. Ellos se habían comprado una chacra y querían hacer una casita para ir los fines de semana de 60 metros cuadrados. Y esto fue en el 2002. Cae el dólar, se compran la chacra al lado, que era la que ellos querían en realidad, que era alucinante, y me dicen, bueno, ahora queremos la casa, nos encantó el proyecto, pero más largo, más ancho, más alto, y era mi primer casa, ¿viste? Yo era tipo, ok, ¿viste? Súper osada. Nos largamos y fue fuerte, estuvimos como 1 año construyendo esta casa y fue súper cansador, porque claro, en 160 kilómetros de Montevideo, todas las semanas, iba 1 o 2 veces por semana a ver qué estaban haciendo, pero quedó muy linda. La estructura, aparte, bueno, es toda de palos, de eucaliptus, y tiene muchísima madera de muelle y, viste, madera dura, antigua. Compramos todas las aberturas en remate y las hicimos reciclar, o sea, es muy especial. Y aparte, bueno, otra cosa que yo no me había dado cuenta es que cuando tenés una pendiente, ¿viste? Vos empezás con un piso y un cuarto, 1 piso y medio, 2 pisos y medio, 3 pisos, ¿viste? Al final teníamos 3 pisos, ¿viste? Yo nunca había hecho algo así. Para mí era un desafío enorme, pero el constructor realmente era muy bueno y habíamos trabajado bastante juntos
Y por eso, bueno, a veces está bueno tener un buen equipo que te apoye, ¿no? Acá se ve, viste, que tenía, esta es la parte del comedor, la parte del estar, los dormitorios, y allá abajo hay todavía un piso más para abajo. En cada cuarto hay una estufa distinta, y estos son tierra de color de distintos lugares. Esta es la de Blanquillos, que es blanca, la amarilla aquella es mezclada esta con tierra de color amarillo. Después ya conseguí en las Sierras de Rocha una greda amarilla que no es necesario ponerle tierra de color. Y esta, bueno, es la greda normal de ahí de Maldonado, que es de color así marrón. Hicimos unos techos a la porteña, ¿viste? Experimentando así con palos viejos en el corredor. Este es la estufa del living, la colgamos del techo, está colgada, y bueno, y tiene todo un banco de barro en la parte de allá. Y este es el dormitorio, que tiene 2 niveles, y tiene una vista hacia la laguna de José Ignacio, porque es en una de las chacras ahí de Medellín. Y bueno, esta es la zona de entrada, de comedor. Esto que ven ahí, ese muro que con un vidrio, es un muro trombe, que es un sistema de calentamiento natural, estaba orientado norte. Este que ves acá, que tiene un vidrio delante, ese cuadrado, atrás tiene una pared, ¿tá? Entonces hace un efecto trampa, el sol entra, ustedes saben que cuando pasa a través de un vidrio no puede volver a salir porque le cambia la longitud de onda, entonces queda atrapado, por eso se llama efecto trampa, el calor. Y entonces el calor lo absorbe esa pared, y esa pared es el corredor que va entre los dormitorios, y cuando uno circula lleva ese calor, ayuda un poquito a calefaccionar, ¿no? Esta casa tiene losa radiante con paneles solares, porque la dueña era de El Salvador y tenía mucho frío, era una mujer muy, muy friolenta, y yo creo que nunca la prendieron al final la estufa, pero la losa, pero la tenía, ¿viste? ¿Se usa algún vidrio especial? No, común y corriente, no hay problema. Está orientado al norte. Sí, y lo ideal en realidad es pintar de negro la pared de atrás, pero a ellos no les gustaba cómo quedaba estéticamente, entonces, bueno, transamos por el rojo oscuro. Y en el verano le ponemos una tela blanca. Le tensás una tela blanca y ya está. Ahora, igual, de todas maneras, después aprendí que en el verano vos le haces una tobera y haces que el calor salga directamente sin llegar a la pared, y en el invierno esa tobera la cerrás y le haces unos agujeros abajo y otros arriba, entonces el calor que sube entra por los de arriba y el aire que está dentro de la casa sale, se calienta, y tenés esa convección que te hace una calefacción natural. Que en ese momento, esto fue en el 2002, yo no lo sabía, y ahora lo hice en otra casa que hicimos hace 3 años en Portezuelo, y esa lo hicimos bien y funciona increíble. Porque aparte lo hicimos en la planta alta, y la planta alta no tiene calefacción, y lo único que tiene es el calor que sube de abajo, viste, que esto mismo lo absorbe y lo lleva y lo recircula por los muros trombe. Bueno, esta es la casa terminada, tiene adobes de 15, 5 centímetros de barro y paja, y después tiene entablonado de madera. Así quedó el banco de barro y la estufa. Esta es la zona de cocina, tiene un pedazo de barco allá arriba. Bueno, las baldositas viejas de Pas de Calais, ¿viste? O sea, a ellos les gustaban mucho las cosas viejas, la cocina esa, que es una cocina muy antigua. Conseguimos una puerta a un barco. Ese es el baño social. Sí, me divertí mucho. Fue igual muy cansador, pero muy divertido. Y las ventanas, como verán, son todas antiguas. Esta es una bañera de madera porque en ese momento mi socio era arquitecto naval, entonces yo le digo, si vos podés hacer barco, podés hacer bañeras, tanto da, ¿no? Que entre el agua, que no salga. Y bueno, yo no quería poner una bañera de plástico, no pegaba, ¿viste? Y de mármol no había, era ya demasiado. Entonces hicimos esa bañera de madera, que quedó muy linda, como para 2 personas, y que tiene vista a la laguna por aquellas ventanitas. Y todas las paredes son de laja, de piedra laja. Bueno, este es el exterior.
Cambiamos de tema ahora. Eso es lo de la calefacción natural que yo les contaba, del muro Trombe, ahí lo ven mejor. Y esta fue la primera casa que hicimos con techos verdes. Este es un techo verde que no tiene nada que ver, este no lo hice yo. Este es Libeskind, que es un arquitecto alemán, que es un demente, y esta es la casa de él, que mira lo que es, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero me encanta esta foto porque es... Este es el techo de la casa de allá de José Ignacio, ¿no? Y acá está más o menos... en este caso, lo que puse como aislante del agua, o sea, como para que no entre el agua, fue una lona de PVC de las que se usan para las piscinas, que tienen como 3 milímetros. Pero el metro cuadrado es carísimo. Entonces después, todos los techos que siguieron a este, todo el mundo me decía, no, viste, $7 el metro cuadrado, era un montón de plata para la membrana. Entonces, hablando con la gente de la fábrica, hicimos una membrana más económica y más fina, y que coloqué en muchos cientos de metros cuadrados de techo que hice y que después tuve que cambiar. Entonces, el techo verde no es changa, se los digo así nomás, es todo un tema. Hemos tenido muchos problemas con los techos verdes, llegamos a una solución buena que creo que funciona y por ahora viene funcionando bien, pero no es económica. No se larguen a hacer techos verdes solo con un nylon o poniendo una lona de camión porque se lo comen las hormigas o las isocas o a la larga por alguna razón se perforan, depende dónde. Es todo un tema el techo verde, o sea, hay varios agentes a tener en cuenta, ¿viste? La lona esa de camión que usamos, que era una lona fina, por ejemplo en Montevideo, en el centro CAIF todavía está y no hemos tenido ningún problema porque está en un segundo piso, en una construcción levantada del piso y en Montevideo. Pero en la cúpula de minque que hicimos en La Tabona, la tuvimos que sacar toda la tierra, poner otra más y volver a hacer el techo verde. Y eso lo tuve que hacer en muchos lugares, porque me la picaron, algún bicho me la picó. Y son unas cositas, para mí son hormigas, pero bueno, hasta como no hubo ninguna que me lo dijera, no sé. Pero digo, era una cosita redondita así, ¿viste? O sea, de 2 milímetros, pero el agua, ¿viste lo que es, no? En 2 milímetros la gotera es segura. Entonces, lo que estoy usando ahora, el compromiso es, no estoy usando más lona de PVC porque tenía el problema para soldarla, que nunca conseguía gente que me soldara las chimeneas, ¿viste? Que me soldara una con otra, porque se hace con calor o con un agente químico, pero hay que saberlo hacer muy bien porque si no se despega. Y al principio la gente de la fábrica me lo hacía, pero después no querían salir de la fábrica para ir a hacer ese trabajo y era todo un tema. Entonces empecé a usar membrana asfáltica. Y la membrana asfáltica con plateada también me la comieron las hormigas. Aunque no lo crean, perforaron el aluminio y se comieron el bitumen y tengo fotos y empezó a entrar el agua. La que no he tenido problema hasta ahora es la asfáltica con geotextil, o sea, la transitable. En esa, por ahora, no he tenido problema. Pero le pongo esa. Después le pongo la huevera, que es como un geodren, que es como una huevera de plástico grueso, con un geotextil arriba. Y bueno, pero estamos hablando de $7 sale solo la membrana. El metro cuadrado sale $77 el rollo, más el geodren que sale como 5, ¿está? Pero está, sí, después de eso funciona y es espectacular. Y térmicamente es buenísimo, es un techo pesado, no se vuela, venga un buen viento o lo que fuera, térmicamente es espectacular, ¿está? Y teniendo esas precauciones, para mí es el mejor techo, lejos. No te preocupás nunca más. ¿Viste? Lo único que tenés que de vez en cuando, si ves que crece un árbol, bueno, subir y sacarlo. En el verano, si no llueve por un mes, está bueno tener un par de regadores y prenderlos. Pero la verdad que mi casa tiene techo verde y es maravilloso. O sea, realmente es... Aparte, el silencio que tenés adentro de una casa con techo verde es increíble. Es impresionante. Nosotros hemos hecho casas de techo verde
por Camino Maldonado, viste que pasan un montón de camiones y de ómnibus, y nos aman los dueños de esas casas. No pueden creer la diferencia acústica que tenían antes del techo verde y después. O sea, no solamente térmica, que realmente parece que tenés aire acondicionado en la casa, sino que acústicamente también son realmente espectaculares. ¿Sobre qué pegas la membrana? No la pego, la coloco suelta arriba del entablonado de madera y la pego una con otra nada más. Pero no la pego a la madera, porque la madera mueve de una manera y la membrana de otra, y como está metida igual abajo de la tierra, no necesitas pegarla. Si la pegás, puede pasar que con el movimiento te la quiebre. Porque la membrana a la larga se pone rígida, ¿viste? No es al principio es muy, muy mañable, pero con los años se pone rígida y bastante quebradiza. Entonces, para que te dure más, es mejor simplemente solaparla un poco más y pegarla una con otra, nada más. ¿Techos planos o...? No, los inclinados, sí. Sí. Siempre 2 aguas en lo posible, ¿viste? Porque un agua siempre tiene otras dificultades. Bueno, esta es la casa, una puerta antigua, como verán. Otra foto. Este es un techo verde que hicimos en La Tahona, allá en las Sierras de Rocha, que tenía un techo de chapa, esta construcción, que es una vieja tahona, un viejo molino, movido por agua. Tahona quiere decir molino movido por agua. Y esta es la estructura del viejo molino, que bueno, ha pasado, tiene como 200 años, por muchos techos, y ahora le llegó el techo verde. Bueno, este es un proyecto de interés social de autoconstrucción acá en Malvin Norte, en la calle en Isla de Gaspar, que es la que paralela a Comercio, la primera, entre el Club Albion y el Huracán Buceo, la cancha del Albion y el Huracán Buceo, está esta guardería, es un centro CAIF, y acá hicimos un salón de usos múltiples con una policlínica y aulas de capacitación. Y lo hicimos con la gente del asentamiento y con las madres y los niños y los padres, en un proyecto hermoso. Esto es lo que les dijimos por qué íbamos a hacer. Cuando dijimos casas de tierra, te puedes imaginar, dijeron. No querían saber de nada. Lo que fue impresionante de este proyecto fue que la estructura la hicimos con 0 hormigón, o sea, el único punto que tiene hormigón son los pilares que están clavados y el resto es todo madera. Y esto era un sistema que nosotros queríamos probar de perno y rolo. Hicimos unos pernos y pasamos los pernos y los rolos, porque la gente que nos donó la madera, la gente de Urufor, ellos habían hecho unos puentes y querían probar si ese sistema lo podían usar para construcciones, y entonces nosotros desarrollamos esta construcción y ellos nos donaron toda la madera para este centro CAIF. Hicimos esta construcción, mira lo que es, ¿no? O sea, los rolos tenían, no sé lo que eran, ¿cuánto tenían? Y 8 metros de alto, ¿viste? Era un disparate, necesitaba 6 personas para moverlos, ¿no? Y cuando los empezamos a clavar, los vecinos decían, ¿qué es esto, no? Y la gente de la zona las conoce como la casa de palo. Así que si preguntan por la casa de palo, todo el mundo, y la adoran, porque como no es algo común, no es algo que parece, ni se parece lo de los ricos ni lo de los pobres, ¿viste? Entonces es algo como diferente, y desde ese lugar, como aparte le hicieron ellos y todo, la respetan mucho, o sea, nunca robaron en ese centro CAIF, es increíble. Cuando tenemos por todos lados problemas. En la esquina está la carpintería de Escabone. Escabone nos súper apoyó, nos dio toda la viruta para hacer los ecobloques y nos hizo todos los bastidores para la estructura. Y ahí ven los ecobloques enhebrados en la estructura de madera. Ahí en algunos los revocamos, le hicimos un revoque fino por adelante. Acá están las madres y los niños haciendo ecobloques del centro CAIF. Es algo aparte súper lindo porque es livianito, tiene rico olor, ¿viste? Como técnica así para trabajar a nivel social es espectacular. La compramos de las ladrilleras o ¿viste? Pedís greda, en general es muy barata, y te la traen, ¿viste? En Montevideo, bueno, todo es greda. Acá, es que en Montevideo, yo cada vez que ando por acá digo, wow, qué lindo este barro para construir, porque es bien arcillosa la tierra. Bueno, ahí están haciendo un ecobloque, es como un tubo hueco, ¿tá? Se apoya, se echa, se apizona el material y después con una madera se saca. Y acá al principio vinieron algunas madres nada más, entonces después hicimos una competencia entre clases
en donde venían de 10 a 12 y después hacíamos una panchada y se quedaban a comer panchos, entonces ahí vinieron todos. Y los que, ¿cómo es que se llama?, hacían más ecobloques, ganaban un premio, ¿tá? Era por clases, los padres y niños de 1 año, padres y niños de 2 años, padres y niños de 3 años. Y ahí se reentusiasmaron y empezaron a venir mucho más. Y yo pensaba que nos íbamos a demorar 6, 8 meses en hacer los ecobloques y los hicieron en 3. En 3 meses estaba cerrada toda la guardería, terminada, que no podíamos creer, ¿viste? Fue impresionante. Y bueno, y así quedó el proyecto. El salón son estas 3 primeras ventanas de la derecha y arriba hay un salón de computación y abajo está la policlínica, en esta entradita. Pueden ir a verla, es realmente preciosa. Así quedó por adentro. Y lo usan para psicomotricidad y para recreación. Le hicimos esta escalera que para que los niños no subieran tenía un contrapeso, entonces la subíamos y la bajábamos. Bueno, el terrón, la famosa técnica antigua de cortar los panes de pasto, y hay gente que los pone dado vueltas, hay gente que los pone como vienen. Hay diferentes técnicas. Yo personalmente no uso la técnica de terrón porque para mí la capa orgánica es para las plantas, ¿tá? Y si todos nos ponemos a hacer casa de terrón y le sacamos los primeros 10 centímetros, 20 centímetros, a la capa, que es la capa orgánica, que a las plantas les lleva, no te digo cientos, pero 50, 60 años realmente procesarla para hacerla apta para la vida, no tiene sentido utilizar esa capa para hacer arquitectura. Y por eso yo no la promuevo ni la uso ¿cómo se llama?, en la escuela de bioconstrucción, y la enseño, ¿tá? Porque me parece que, o sea, si hay gente que viene y me dice, mira, no tengo otra cosa, vivo en el medio del campo, no tengo posibilidades, bueno, puedo enseñarle cómo se hace, pero en sí, dentro de lo posible, yo creo que está bueno utilizar la capa que está de 50 centímetros para abajo, ¿no?, la capa inorgánica, usar la arcilla. Y aparte que estas técnicas así, utilizando la capa orgánica, es más factible de que te invadan las hormigas en las paredes, que se te metan, ¿viste?, y te formen hormigueros y se te metan los bichos, porque hay mucho alimento dentro de la pared. Cuando vos utilizás arcilla, la arcilla es mucho más secante, o sea, los ratones no pueden anidar en el barro y paja hecho con arcilla porque se le seca la cría. Entonces, la tierra arcillosa es mucho más inerte en ese sentido y más segura. Toda la madera, incluso, que ustedes metan adentro de una pared de barro, si está pintada de arcilla, está protegida y es muy difícil que la ataquen los hongos y los insectos. No necesitan hacerle ningún tratamiento. Si es que está metida dentro de la pared, ¿no? Bueno, esta es como queda terminada. A veces se hacen anchas abajo y más finas arriba. Esta es una construcción de Cecilia Alderton. Esta es la fajina, que se hace la estructura del entramado de caña y se rellena con barro, paja, a veces le ponen bosta, lo que haya. La bosta en general se usa porque ayuda cuando la tierra no es muy buena, no es muy arcillosa, ¿tá?, y no pega, ¿no? Se le pone la bosta para ayudar que pegue, pero no es que se use siempre. Yo nunca la uso porque la tierra nuestra es tan arcillosa que no necesitamos ponerle bosta en sí. ¿Tá? A veces le pongo bosta a los adobes, a los ladrillos que hacemos crudos, porque le dan más resistencia en el tiempo, porque la bosta de caballo, por ejemplo, tiene buena trama, ¿no? O sea, tiene fibras que ayudan a que quede mejor entramado, pero no es algo que haya que usar siempre, ¿tá? Acá ven el entramado y ahí ven el muro terminado de fajina. Fardos de paja. Aquí ven los fardos ya colocados y aquí están colocando la eléctrica y revocándolos. Esta es una casa de techo de quincha y de adobes en La Aguada, en el balneario de La Aguada, en Rocha. Esta es en Solís, ahí en la Rambla de Solís están esta y la de al lado, que son de adobe también y techo verde. Esta es en las Sierras de Rocha, donde hicimos la cúpula de Minque. Esta es la casa de una de las chicas de allá. Y la greda es de este color amarillo. Es impresionante la greda de ese lugar.
el barro es de ese color, ¿tá? Por eso quedó de ese color, que parece de oro. Sí, esa casa quedó re linda. Y bueno, esta es la casa comunal, que es una casa vieja, que le hicimos un alero de barro y le hicimos revoques de barro en los talleres. Y esta es la cúpula que hicimos en el 2007 con Minke, que es una cúpula acústica para hacer música, que ahí la estábamos construyendo. Ahí estábamos haciendo el techo verde. Voy a ir medio rápido porque hay varias cosas. Esta es una casa en el Pinar de unos clientes alemanes que está hecha con ecobloques de viruta y barro y una estructura de madera. Esta es una obra de las que hemos hecho levantadas del piso. Hay clientes que les gusta más levantado del piso. Estas mujeres que nos pidieron esta casa querían ver una laguna que había cerca y por eso la querían levantada del piso la casa. Mucho más caro, mucho más caro. Esto es mucho más caro. Hacer un contrapiso de cemento es mucho más barato. Por desgracia es más barato. Porque acá tenés, la madera es cara. Ese es el tema. Y térmicamente tenés el tema de que si no le pones algo medio grueso, ¿viste? Una tabla de 2 pulgadas o por lo menos. La tenés que pintar a la, Además, a sí, la sí. Sí, sí. Sí, y protegerla. Esta es la misma casa. Acá está la estructura, que nosotros trabajamos todo, cuando trabajamos para autoconstructores, le generamos todo en 3D, así, les damos para que se vayan haciendo la casa. Y esta es la parte interna. Y este es el Centro de Formación Natural, Campo de Corazones, que es la chacra donde yo vivo, en donde la idea de Campo de Corazones es enseñar todo lo que es y hace a una vida natural y sencilla. Entonces damos talleres de huerta orgánica, hacemos talleres de pan o de comidas naturales, hacemos talleres de bioarquitectura, de talleres de permacultura, que es algo que bueno, está muy de moda, que es como aprender cómo ubicarse desde algún lugar en la naturaleza, respetando el medio ambiente y dejando zonas más cercanas y más lejanas a la casa, respetando desde alguna manera todo lo que hace a una vida natural y un espacio sustentable, ¿no? O sea, que uno pueda... La chacra está en la ruta 34, que es la que sale del peaje del Pinar, cruzando el peaje para el norte, la que siempre se agarra para no cruzar el peaje, ¿viste? Bueno, la puedes agarrar de Salinas o cuando venís de abajo o del peaje y si venís de arriba pasando Pando, o sea, en el Empalme Olmos. Y estamos a 7 kilómetros del peaje. Y estos son algunos de los talleres. Acá había venido Minke y Elda a dar unas charlas. Elda es la maestra de permacultura y bueno, y Minke de bioarquitectura. Acá estamos en algunos de los talleres. Esta es la casa principal y ahora estamos... porque el proyecto Campo de Corazones, la idea es que vengan varios maestros, ¿tá?, a formar parte de la comunidad y que podamos enseñar entre los que vivamos en Campo de Corazones diferentes cosas. ¿Tá? Por ejemplo, yo estoy enseñando bioarquitectura, a mí me gustan mucho los caballos y crío caballos y a veces hago algo con los niños en la parte de equitación o, ¿viste?, de andar a caballo. Aparte, la experiencia con los caballos es realmente maravillosa y muy, muy sanadora. Tenemos una cúpula donde hacemos meditación, donde hacemos yoga, tai chi, donde enseñamos diferentes técnicas, donde vienen a hacer música también, donde vienen maestros a enseñar diferentes filosofías. Y ahora la casa que estamos haciendo en estos momentos, estamos haciendo un taller, es para los maestros, que son los que van a poner una escuela para niños. La idea es empezar con una escuela, un jardín de infantes para niños, para que los niños se críen en contacto con la naturaleza y, bueno, y aprendan de contar porotos y bichitos y que, bueno, se conecten mucho más con la experiencia humana de estar en contacto con la naturaleza que con otra cosa. Sinceramente, a mí la bioarquitectura me llevó a la naturaleza y la verdad que vivir en una chacra y tener todos los días el pan hecho por la gente con la cual compartís la vida y bueno, y que venga la lechera y te traiga la leche y hagas el yogur y todo cómo
hoy siento que es mi vida, me encantaría que todo el mundo pudiera experimentarlo y bueno, y este lugar es para eso, para que vengan a experimentarlo, vengan a probar, a ver qué sienten y si es que la experiencia de ustedes pasa por ahí, puedan encontrar una inspiración de unirse con otros amigos y hacer proyectos juntos y compartir la vida y las experiencias y bueno, y de repente salir un poco de la ciudad, que también, viste, cuando hay mucha gente, a veces cada uno metido como en su burbuja, es difícil centrarse, encontrar el eje de cada uno. Y bueno, y este lugar es para eso. Este es una pintura que hicimos en uno de los talleres de pintura naturales, que eran los 4 elementos. Entonces está el agua, la tierra, el fuego y el aire. La hicimos con los niños y los padres. Y esta es Suma, que es nuestra flor de la vida, es un solenoide polar de revolución. Lo hicimos en el taller de 2013. Tiene una flor de la vida arriba y es un espacio impresionante para meditar y para bailar y para los niños. Ahí adentro es como que wow, es impresionante verlos ahí adentro. Acá la están terminando. Tiene una capa de fenólico del lado de adentro, paja en el medio y fenólico afuera, y después está cubierta con teja americana de diferentes colores, así quedó pronta. ¿Y esa estructura como aislante? Vos sabés que no es una casa para vivir, ¿no? Es un salón. Y igual térmicamente es impresionante porque es un gran concentrador de energía por su propia forma. Y como tiene tanto vidrio arriba, ¿viste? En el verano a veces le tenemos que poner una tela, ¿viste? Porque si no levanta mucho calor, pero en el invierno es bien calentito y no tiene ni estufa ni nada. Anda bien, anda bien. Y poniéndole la tela en el verano también. No hemos tenido problemas. Tiene ese monte que la protege bastante del suroeste. Y bueno, y el piso es de madera y tiene la flor de la vida en 2D. Y ahí estábamos en un taller de meditación. Las ventanas se abren, viste, tipo, caen así y después las volvés a cerrar. Fue un desafío, ¿no? Demoré un año en cerrarla porque yo iba ahí, la miraba y decía, ¿cómo hago con esto? ¿Dónde le pongo las ventanas? Fue un desafío. Y bueno, y este es el proyecto Escuela para Niños, que el 29 de marzo hicimos el lanzamiento y bueno, y el año que viene, en marzo, si Dios quiere, empezaremos con los niños a caminar esa experiencia de compartir con ellos que son increíbles. Este es Gustavo, que es el maestro, y es su hija, y ellos son los que llevan el proyecto de la escuela. Acá estábamos en la reunión. Esta es la casa de los maestros, así empezamos. Hicimos un proyecto internacional de escuela de bioconstrucción en donde tenemos en estos momentos un francés, un brasilero, una española y unos cuantos uruguayos que se están quedando 6 semanas en la chacra haciendo el proyecto de cero a terminarla. Y los fines de semana abrimos para los que quieran venir a compartir y vengan a los talleres de fines de semana y si quieren venir entre semana, por supuesto, también están invitados. Y bueno, el primer taller fue el de cimentación. El segundo taller fue el de... Esperen a ver, este fue el primero, el de cimentación. El segundo fue el de tecnología de la madera y empezamos a armar el techo, que la casa tiene un comedor, cocina y tiene 2 dormitorios y el salón central que tiene el techo Hogan, ¿no? Es un octógono central, eso es lo que estamos construyendo. Y acá estábamos probando el techo Hogan y acá ya lo estamos construyendo. Y así está quedando. Todavía no lo levantamos. Sigue en el piso. Mañana lo vamos a levantar. O sea, lo que hicimos fue los primeros, los de arriba, los más chicos, los clavamos con las maderitas y los sacamos, ¿tá? Los desarmamos y los grandes numeramos cada una de las maderitas. Pregúntenle acá a la arquitecta que es la persona de las maderitas. Y después las vamos a retirar, vamos a subir cada uno de los palos y después le vamos a colocar las maderitas.
Mañana les cuento. El fin de semana, si quieren venir a compartir. Los próximos 3 fines de semana tenemos talleres de barro, empiezan ahora los talleres de barro. No es casualidad que haya venido a dar esta charla en este momento. Y el fin de semana que viene vamos a dar todos los tipos de muros de barro, vamos a hacer adobes, vamos a hacer ecobloques, vamos a hacer, ¿cómo se llama?, preparar cob, fajina, y vamos a experimentar todos los tipos de muros que se puedan hacer. Después, el sábado 31 y domingo 1, vamos a empezar con revoques, interiores y exteriores de barro, todos los diferentes tipos de revoques. Y el 7 y 8 hacemos un taller de pinturas naturales y altorrelieves. Si quieren venir a compartir, empezamos los sábados a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si quieren se pueden quedar a dormir o traer una carpa y quedarse a dormir. Y el domingo empezamos a las 9 hasta las 6 de la tarde. Les pedimos de traer algo para compartir en el almuerzo. Y en estos momentos, o sea, nosotros el fin de semana lo cobramos 2.000 pesos. Pero para nosotros no es una colaboración amorosa no excluyente. Si alguien no puede aportar ese dinero y realmente tiene ganas de venir y compartir, es bienvenido. Sí les pedimos que nos avisen y nos llamen.